Casa Editorial Lo que Importa y Grupo Planeta presentan El Estado del Arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, guitarras afiladas. Conversamos con Alfredo Levin, ex VJ de MTV y conductor de Radio Sonar. También con Rainiero Guerrero, periodista y director de Radio Futuro. En 1957, Frank Sinatra criticó con dureza al rock and roll naciente. Lo llamó la forma de expresión más brutal, fea, desesperada y perversa, compuesta por cretinos y matones. Y como era de esperarse con los años, tuvo que cambiar de opinión. Desde sus orígenes, el rock y su irrupción han tenido que enfrentar una serie de debates. Hay uno recurrente, el de su muerte. Cada cierto tiempo se abre esta discusión. Jane Simmons es el caso de estudio por repetición, no por lo original, siempre con este mismo argumento nostálgico, comparar el presente con una supuesta edad de oro ya cerrada. Por estos días existen debates de forma y de fondo también respecto al rock, en los que vale la pena detenerse. Podemos ejemplificarlo con un hecho reciente. El gobierno de José Antonio Kast utilizó una canción de Rage Against the Machine para publicitar el traslado masivo de presos. La canción es una crítica al gasto militar y a la industria armamentística que cuestiona priorizar armas y recursos bélicos por sobre las necesidades sociales. No se buscaba que este mensaje calzara obviamente con la música, se usó el sonido, solo la estética, resignificar la rebeldía, apropiarse de símbolos que históricamente le fueron ajenos y presentarlos como propios. Hace algunos años, un artículo del diario El País lo planteaba de la siguiente forma: la extrema derecha quiere ser punk, reivindicando cierta desobediencia, la guerrilla comunicacional y lo políticamente incorrecto. Lo paradójico es que el punk siempre quiso romper con el orden establecido y la ultraderecha quiere restituirlo. En este episodio del Estado del Arte vamos a entrar en este debate. Lo vamos a conversar con dos de los nombres más reconocidos del periodismo musical chileno. Alfredo Levin, ex VJ de MTV Latinoamérica, cofundador de la revista Rockaxis y voz histórica de la radio chilena Hoy en Sonar FM. Y Rainiero Guerrero, periodista y director de Radio Futuro desde el año 2014, la radio del rock en Chile. Lo hacemos con ellos porque el debate y el análisis del rock también tiene que enfrentar la falta de un periodismo especializado, de crítica y la desaparición de sus medios. ¿Vinieron las redes sociales a reemplazar esos espacios? ¿Es lo mismo? Lo vamos a analizar en este nuevo episodio del Estado del Arte. Alfredo Levin, qué gusto aprovechar esta oportunidad acá en Santiago para poder conversar contigo. Muchas gracias, Vivi, por la invitación. Un referente, ya uno no puede olvidar, sobre todo esas horas donde uno estaba viendo MTV y se hablaba de rock, de música, y estabas tú ahí, ¿no? Como VJ, como uno de los pocos, además, latinos en esa labor. Tenemos una pregunta hoy que queremos abrir un poco en esta reflexión, y es una pregunta que siempre vuelve a resurgir. Algunos dicen apela a nostalgia, otros tal vez como en un afán de traer cierta nostalgia de vuelta, que es si el rock como lo conocíamos está muerto o no. ¿Qué opinas tú? Siempre se ha hablado en diferentes décadas, en los 70, en los 90 incluso, cuando estaba bullente. Uno dice, el negocio se comió al rock, se comió la actitud. Entonces habían diferentes maneras de ver si el rock estaba muerto. En los referentes culturales de los 70 yo no tengo ningún punto de comparación con lo que pasaba en Chile. Solamente aprendimos por los libros de historia de la música pop que en un momento el rock estaba muerto porque llegó la música negra y el funk y el hip hop y el disco y se comió al rock. Y entonces cíclicamente pasa eso, de que el rock está como en una baja, pero nunca está muerto si es que uno considera que es como el punk. Es la actitud, básicamente. A veces las guitarras quedan un tanto deslavadas, a veces el lenguaje termina siendo algo muy liviano y falta un remesón, que fue el que nosotros, probablemente tú también, y a mí me tocó muy fuerte, que es los 90. Exacto. Con esta cuestión de una actitud alternativa irrumpiendo en el rock que se hizo mainstream, pero venía hablando de una cuestión emotiva, angustiada,
que era completamente diferente al hedonismo de los 80, donde Sí. el rock también fue muy popular. Y bueno, las grandes bandas del día de hoy vienen de esa matriz, de los 80, ese rockstar tipo Metallica, Guns N' Roses y todas esas bandas. Pero nosotros fuimos tocados por una sensibilidad distinta en los 90. Y en ese tiempo recuerdo que Lenny Kravitz tenía una canción que se llama Rock and Roll is Dead. Como que Sí. en el fondo la actitud estaba muerta en su último gran disco, a mi parecer, que es el Circus. Y después Marilyn Manson, Rock is Dead. La verdad es que es el tema que el rock está muerto. Hoy día nos llama más la atención porque ese tiempo el rock no mueve las agujas ya como 10 años. O 15 incluso, de que los grandes lanzamientos de discos de rock lleguen en el top 10 de la Billboard. Ya como que no existe esa industria que hoy día, especialmente en Estados Unidos, tornó hacia el pop femenino. Obviamente estos últimos 15 años han sido de las mujeres en todo el planeta. Y también a ciertos elementos de... No supimos verlo en los 80, de que la cultura del hip hop se iba a convertir en la revolución más grande que nuestras generaciones han visto, porque hoy día esa cultura todavía está viva en otros sonidos Exacto. y en otras propuestas, pero sigue siendo el hip hop. El rap es solamente una rama de esa cultura, y ahí está todo lo que hoy día dicen que está matando al rock, que es el reggaetón, el urbano y lo que fuera. Para ti eso no ha ocurrido y no va a pasar nunca, capaz. Claro. Lo que no ha ocurrido es que el rock esté muerto, pero sí entiendo que falta una banda panqueta de garage que vuelva a desordenar el gallinero. No hay nadie, porque, por ejemplo, a mí ha sido un tema, no sé, dentro de los últimos lanzamientos más recientes, lo que está haciendo The Stroke también con lo que fue su participación en Coachella, donde toma una posición política respecto a Sí, me enteré. la audiovisualidad. ¿Tú crees que hoy hay algún grupo, no sé si en este caso ellos, que tengan todavía esa vigencia y esa... Lógica, claro, tal vez difícil hablar de una banda única, porque incluso en la escena que tú nombras de los 90 estaba Nirvana, estaba Pearl Jam, estaba Jeff Buckley, o sea, había toda una camada, Audioslave, entre otros, que expresaban un poco ese sentimiento como del descontento, de renegar todo lo que había sido esta cosa como artificial de los 80. Claro, y dentro de una gran competencia musical e instrumental comparado con, que yo sé que es la manera más burda de poner una cosa frente a la otra, pero uno dice que hoy día en la música, también por la tecnología, los músicos no son grandes músicos, no son grandes cantantes. Tú recién mencionaste a Jeff Buckley. Uno dice, uno no va a encontrar ese tipo de talento en cualquier parte. Ahora, The Strokes sí... Es cierto que significó esa última gran revolución en donde el mainstream dijo este retro garage, esta banda tan propositiva, que a mí en rigor no me parecía tanto. Me parecía que era una vuelta a otro tipo de guitarras después de la saturación del post-grunge. Y cuando digo post-grunge no es que solamente quiera hablar de música de los Estados Unidos o del extranjero, porque esa movida también se notó en toda Latinoamérica. Las bandas trataban de sonar post-grunge, nu metal, y se estaba colocando todo muy heavy. También porque se estaba metiendo un poco también la cultura del hip hop que te mencionaba, que también convive con el rock, y llegó The Strokes con una cuestión como muy simple, distinta, culturalmente reminiscente de los 70. Y hay muchos que dicen que esos dos primeros discos de The Strokes son un referente de lo mejor que ha pasado en estos últimos 25 años. Pero han habido bastantes más artistas, digamos, en el siglo... De lo último, 21, ¿hay alguno que...? Es decir, para mí un gran defensor de los valores de la tradición de la música negra, del blues y tocado con guitarras, y que yo admiro mucho, es Jack White. Perfecto. White Stripes. Y ese es un fenómeno que sucedió al mismo tiempo, contemporáneo a The Strokes, Sí. y sigue gozando de buena salud. Y lo que tú mencionabas de Strokes es dar de pronto un golpe a la cátedra en Coachella y decir, estamos definitivamente de vuelta, ahora vienen a Chile pronto. También tenemos una conciencia política, Sí. hacemos ruido por eso, que me llamó la atención siendo una banda como The Strokes. Pero hay otras bandas que en ese Coachella y que para mí mantienen el rock vivo en Gran Bretaña, como Blur, y no han sido tan bien tratados en ese tipo de festivales, porque son bandas británicas. El fenómeno de lo de Oasis el año pasado no fue menor. El Sí. hecho de que en Latinoamérica y en ciertos lugares de Estados Unidos se volviera a pensar de que ese rock tan simple de canciones es lo que la gente echa de menos. Ahí el extrañar, la nostalgia, quizás es eso.
Y ahí pensé y dije, bueno, Oasis quizás resume los grandes valores pero son los valores de The Beatles, de Sex Pistols, son los valores de hace 40 años. Y sí, eso va a volver. Y en Oasis, más allá de que había sin duda una conexión con la nostalgia, con una generación entera que había crecido en los 90 escuchándolo, pero estaba esa cosa que uno se daba cuenta que sonaba muy bien, a pesar de este como reencuentro, sabemos probablemente más allá de los fines y el debate y las peleas de los hermanos Gallagher, pero que en el momento la emotividad estaba presente, tú estabas en cancha, yo varias veces siempre hago alusión a lo que significaba estar transpirado con mucha gente, entonces hay ahí algo que el rock conecta y que logra que, a diferencia de lo que tú dices, tal vez si el hip hop o lo urbano o incluso el pop está dentro de lo más escuchado, en los tickets o los grupos que más mueven masas siguen siendo el rock, los que tienen ahí una cierta delantera. Pero bandas de mayores de 40 años. Sí. Que también es un tema. El día de hoy, bueno, como siempre, en todas partes hay bandas, la generación de los más jóvenes, sub-25 chilena, es muy interesante, pero no apelan a ganchos de canciones tan memorables, son un poquitito más complejos, como que no son como las canciones de Los Prisioneros del segundo disco, que cumple 40 años. Tú dices que hay como una cierta transversalidad que se lograba antes como con estas canciones o estos grupos que hoy están más en grupos que son súper destacables, una escena súper interesante, actual. Estamos hablando de chicos que tienen menos de 30, 25 años que están removiendo, capaz que uno de los más conocidos en estos momentos es Candelabro por su contenido, pero tú dices es más específico, más de nicho, no es tan masivo, como que va por ahí. El tema es que pienso que las bandas nuevas del rock chileno no apelan a esos ganchos tan memorables como los que tenía una banda como Los Prisioneros u otras, Los Tres, La Ley, que pretendían llegar a sonar en la radio. Ya. Hoy día ese elemento de lo que la radio pide o exige no es tan importante a la hora de componer y presentar una propuesta para bandas como Jesse Caselo, Candelabro, o Déjenme Dormir, de las que son favoritas mías. Esa última es mi favorita, pero también está Estoy Bien, Cóclea. Y esas son bandas de rock. Lo que pasa es que son un poquitito más progresivas, son más eclécticas y en general no estoy tan seguro que la radio hoy día, como la conocemos, se haga cargo de la nueva escena y de que esas bandas tengan la misma rotación que tienen otras bandas de rock más tradicional, de esos que yo te digo que tienen 40 años. Esta es la generación sub-25 y hay algunos extraños casos donde parece que estos chicos se criaron escuchando la música de sus papás, entonces suenan como los 90, pero es la música de sus papás la que están rescatando. Pero sin embargo, se dan licencias para de pronto hacer una música un poquitito más jugada y alternativa, y me gustaría que lo que están haciendo y lo que se está concibiendo el día de hoy tuviera un alcance más mainstream. Y para eso se requieren grandes melodías y el arte de esa canción que es un poquitito más universal. Por eso creo que Jorge González y especialmente Los Prisioneros año tras año se han hecho más populares porque sus canciones son memorables, son canciones simples de pop punk. O sea, tú dices que en esa simpleza hay también un atributo, claro, porque hoy las reglas del juego son un poco distintas, las mismas plataformas nos abruman, o sea, uno no alcanza a escuchar todas las cosas nuevas y los lanzamientos o la escena que está ocurriendo, a diferencia de lo que tú decías, tal vez en la radio te aparecía recurrentemente una canción, entonces no sé si llegabas tú a conectarte y se volvía masiva o mainstream por eso, o más allá de las particularidades del sonido, y que hoy es mucho más difícil porque estamos solamente como más hacia una música de los nichos. De los nichos, no, es justamente eso. El tema es que no hace daño, al contrario, ayuda de que hubiera una rotación radial y que la canción estuviera en todos lados. Sí. Pero han encontrado otras plataformas para distribuir. Yo creo que el gran cambio del negocio y de la industria de la música son los distribuidores de música y la manera de hacerse sonar a través de YouTube principalmente, y la formación de comunidades que siempre, eso no cambia, siempre va a generar
una movida y una escena, algún centro cultural, algún lugar puntual, los lugares de salas de ensayo en donde se encuentran bandas que están más o menos pensando de manera similar, todas estas que estábamos comentando hace poco. Tienen un espíritu muy de colaboración como no había visto hace mucho tiempo. Porque el último fenómeno que yo viví de música chilena, con la emergencia de los Bunkers, Manuel García y los grandes del folk, o sea, Nano Stern y toda esa movida, pero también una movida garajera que había a principios de los 2000, no había ese espíritu tan colaborativo como el que tienen el día de hoy. Es que cambiaron todos los parámetros también, de todo lo que se entendía como industria. Yo estoy de acuerdo con Pieratini, Ángelo, que en varias entrevistas que ha dado después de su accidente, despotrica contra la industria, diciendo que aquí no hay industria, lo que hay apenas es escena. Pero hay otra gente que dice que no, hay una industria. Y están entendiendo las maneras de ser de esta industria a través de la experiencia de los que han cambiado la industria, que en el fondo son estos del género urbano y todo eso, que han mostrado un poco cómo se pueden mantener las licencias de copyrights, de creaciones. En el fondo te dan una idea de cómo se puede hacer. Ahora, lo que aspiren estas bandas de rock, las de ahora, Candelabros, son de esos que dicen que quieren llegar a tocar en estadios, como un poco como Los Prisioneros, y no veo nada de malo en decir somos muy ambiciosos y queremos lograrlo todo, pero hacen una música que todavía reta la capacidad de asombro para la oreja más mainstream. Ahora, si la radio... Ahora, puede que ahí en el caso de ellos, por ejemplo, y me quedo resonando, lo voy a conectar también con lo que decía el Ángelo, hay una particularidad en sus letras, hay algo que uno empieza a escuchar respecto a ciertas, sobre todo, coros que se vuelven como también un reflejo del contexto. Habrá Bueno, que levantarse a trabajar y sí. esta cosa como de un sistema que oprime y lo que está ocurriendo. Bueno, me encanta que ellos sean así, una de mis bandas favoritas, que ahora está lanzando su nuevo álbum, que sería su tercero, que se llama Déjenme Dormir, que apelaba un poco más al recurso del sentimiento emocional. Exacto. Y no tanto a la parte de la política. Ahora todos quieren cargarse a la política. Es decir, ahora como que quieren meter un poco, no solamente por el discurso, el relato musical folclórico de Quilapayún, sino que por las letras. Y se defienden entre ellos, o sea, llámese GSK, el Candelabro, se defienden entre... Hay que ser muy puntudo, hay que reflejar lo que está pasando. Hay un deber ser que ellos asumen. Claro, ahí. y el deber ser tiene mucho que ver con el gobierno actual, aunque también son críticos al anterior, como diciendo que no se sienten del todo representados y vienen con esas ganas de cambiar al mundo. Entonces tiene que ver con el relato, tiene que ver con las letras. Y por eso, ahora que son 40 años que se cumplen en septiembre de el Pateando Piedras de Los Prisioneros, es tan importante ese disco. Y para mí ese es el primer disco que yo tengo recuerdo de haber escuchado cuando salió. Y lo importante que era que tuviéramos una banda referente en el rock, y no había duda, eso era rock. Por mucho que los detalles estilísticos de Jorge, que decía, nosotros no éramos rock, nosotros éramos pop. No, la discusión estaba ahí en eso, en el relato. Por eso no le perdonaron El Corazón, que después un disco como súper emblemático y que influencia a toda una camada, no sé, de Alex Bantes, de la Javiera Mena, como más pop. Para mí también un disco fundamental por lo que explora en ese sonido, precisamente porque el otro era la pulsión clara del rock contestatario, ¿no? Claro. Eso. Y bueno, el rock y el punk es actitud contestataria. Y en eso de que hayan abrazado también estas generaciones del rock, de guitarras actual, especialmente siempre van al Corazón, es porque el Corazón es un super best seller, long seller, porque va a seguir por el tiempo. Y habla de la cabeza un poquitito más abierta y despercudida de las nuevas generaciones, que no se están fijando tanto en qué matices más electrónicos, menos rock, más o menos guitarra. A mí me preocupa que esta nueva generación del rock chileno, o sea, estos chicos que están tocando punk y rock, no se alejen de las guitarras, porque en el fondo
están escuchando de parte de la gente como nosotros, de los más viejos y de otros, de que ellos vienen a salvar el rock con sus guitarras versus el urbano. Y ellos dicen, no, nosotros no queremos identificarnos tanto con esa actitud. Lo que pasa es que su sonido es reminiscente a una cuestión noventera, pero también reminiscente de otros grandes hitos como los Jaivas, Congreso, Fulano. Esas cuestiones son valiosas. Es como volver a rescatar los 80 con todo ese contexto que va a permear si tú creciste escuchando a Fulano y entiendes a Congreso, que es el relato textual que tienen. Claro, esa mezcla. Y ahí vuelvo a citar lo que tú decías, el Ángelo, cuando decía, nos pedían que fuéramos alternativos, que tuviéramos un sonido, y al final también tenemos el recurso de lo popular, de lo que escuchamos en nuestras casas, y eso es de cada generación, y de alguna manera se establece ahí qué quiero contar o qué quiero decir respecto a mi actualidad y lo que me está pasando. Claro, pero eso es muy valiente de parte de Ángelo, y yo lo escuché cuando vino a conversar contigo, especialmente cuando referían junto al de Pinochet Boys y Fiat 600 a Jorge González, pero también hablaban de ahora 40 años de este documental en donde trataban de definir al rockero del año 1986. El 87, sí. Y eso era una actitud ese era un panqueta, como que estaba ahí en... Porque ibas contra la tradición folclórica o la canción protesta, claro. Y ahí también irrumpía de esa manera. Pero de alguna manera todo esto se conecta, Alfredo, porque tú decías, hoy escucho a muchos chicos jóvenes que están tomando como el contenido o la posición del deber político respecto a sus letras, y desde ahí construir este espíritu rockero. ¿Será, y no sé cómo lo ves tú, porque también la ultraderecha ha tomado esa estética? O sea, tú lo piensas en una figura como Javier Milei, que se presenta como un rockero, como un outsider, como un personaje que desafía al sistema, que eso está, podríamos decir, en el punk como esencia. Ahora, claro, lo contradictorio es que la ultra o las posiciones más conservadoras quieren que ese sistema vuelva, bueno, y lo punky venía como un poco a cuestionar eso, ¿no? Y pasó, y lo quiero ejemplificar con algo bien puntual, en la contingencia. O sea, cuando se hace toda esta operación de traslado de los presos, se pone una canción de Rage Against the Machine. Y tú dices, no hay grupo que por lo menos en los 90 fuera con esa pulsión desde las portadas, desde su discurso, desde lo que significaba, incluso los recursos que ellos utilizaban en creer que la carrera armamentística o una clara, podríamos decir, pulsión anticapitalista, desde Tom Morello, que viene a nuestro país a los 50 años de conmemoración del golpe, Sac de la Rocha. Entonces, ¿qué hay en una decisión, por ejemplo, de un gobierno como el de José Antonio Kast de utilizar una canción de Rage Against the Machine para mostrar ese traslado? ¿Es solo estético o hay una apropiación? Es que no tenía la menor idea de la anécdota que estás refiriendo. No, para nada. En esta operación que se transmitió, que se hizo como una transmisión que incluso incluyó al CIN, exacto, que estaban llegando a la cárcel de Talca. En un momento suena Rage Against the Machine. Sí. Y hay, bueno, en las redes sociales y también algunos medios, un análisis que no es de ahora, quiero decir, que uno empieza a remontar, de por qué la ultraderecha se apropió de una lógica que tiene que ver con lo que está en el rock o en el punk, que es antisistema, anticapitalista, con contenido social. Bueno, es la razón por la cual el rock es malentendido, y Tom Morello a veces se pregunta y dice, hay tanta gente que parece no haber entendido todo lo que quise decir con Rage Against the Machine, pero ahí, frente a este uso de la canción, que no es una cuestión menor, para mí ese no sería un detalle menor, sería algo que comentaría, y me voy a preocupar de entenderlo, pero de buenas a primeras lo entiendo como es el vaciamiento del significado total. Es decir, que en el fondo las guitarras filosas y el ruido significan algo que está completamente vacío de sentido cuando viene desde ese lado. Y quizás esas también son las cosas que están matando al rock. La actitud de... o da la percepción de que el rock estuviera muerto, me corrijo. Y la actitud media punky que tú refieres de Milei es más bien payasesca que otra cosa. Pero claro, como viene de un país con esa cultura muy del sonido de las guitarras y las citas no tan afortunadas con una banda como La Renga, sí, eso estoy al tanto. Pero sí, se vacía de significado. El tema tan serio. Ahora lo de Rage Against the Machine, hoy día a la luz de los años que han pasado, 30 años desde el Evil Empire,
igual he entendido algunas lecturas como que dice, igual Rage Against the Machine no cambió nada. El imperio está mucho más fuerte, aún. Y cuando pasaron cosas a principios de los 2000, con ciertas amenazas de guerras con el Medio Oriente, uno decía, ¿dónde está Rage Against the Machine para que cuente las cosas que están pasando ahora? Especialmente ese periodo que fue mi último periodo en Estados Unidos con Bush, 2002. Sí. Y ahí Rage Against the Machine misteriosamente había desaparecido. Y no porque fueran censurados por el sistema, sino porque habían tenido problemas personales y uno sentía, ¿dónde están estas bandas que ahora que me tienen que contar del estallido, de lo que está pasando en el mundo? Es heavy. No solamente debería ser el rock en el fondo. Para mí, hoy día hay folcloristas, o más bien no son folcloristas, son la gente que hace jóvenes, que es una rama que me gusta mucho, que hacen folk, el neofolk, está Nando García, Alfilera. Toda esa música viene con una marca política. Y lo Toda increíble esa música... de lo que tú dices, que dónde están esas bandas que nos marcaron o que de alguna manera representaban un sentimiento, ya sea en la escena más clásica del rock o lo que fueron los Panqueta en el Reino Unido versus la monarquía, ¿no? Con toda esa pulsión. Al final terminó llevándose esto a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, en una escena super mainstream, respecto a que si ahí estaba ese mensaje político o si en Puerto Rico lo urbano terminó destituyendo a quienes ejercían el poder versus lo que no había hecho en toda su historia el rock. Wow, sí, pues. Es una gran verdad. Mira, Gustavo Santaolalla, que en estos días pasaba por Chile haciendo su par de conciertos con el Ronroco en teatro, él siempre como productor de toda una generación, Los Prisioneros en un periodo importante para nosotros, Sí. quizás el más importante, el de Corazones, pero también en México especialmente, Maldita Vecindad, Café Tacuba y Molotov. Él sentía de que el cambio en el mundo de la música social y político, pero en el mundo de la música, iba a llegar por lo latino. Lo latino iba a ser lo que iba a terminar revolucionando todo. Pero no fue especialmente su idea más conservadora de lo que era el rock y las herramientas del rock, sino que salió por otro lado, por este lado urbano. Pero él recuerdo que siempre decía, la próxima gran revolución de la música va a ser desde Latinoamérica. Y obviamente que pasan cosas como la que tú citabas en el Super Bowl, Bad Bunny. Con el debate que implica eso, Sí, con las voces, claro, lo estoy poniendo como un instálalo. ejemplo. Y qué interesante lo de lo latino, lo de Santaolalla, porque ahí siento que tal vez, Alfredo, el tema es el idioma. Es la lengua, ¿no? El que toda esta música reivindique el español cuando en Estados Unidos se persigue al migrante. Más allá de lo que siempre ha ocurrido respecto a los mexicanos, pero en el fondo cuando hay ahí esa hegemonía que se ejerce, ¿no? Respecto a la lengua que se habla, uno podía ver que se expulsaba a personas porque estaban hablando en español o se las cuestionaba, pero si esa música está permanentemente y hoy es lo que mueve la industria, claramente hay un ejemplo de aquello, ¿no? Sí. Bueno, es el idioma. Hoy día está pasando. Tenemos algunos artistas en la región que son artistas de alcance global. El mismo caso de lo que pasa en Chile con varios nombres. Probablemente a mí el que más se me queda por una cuestión de industria en ciertas conversaciones donde no entiendo mucho. En todo caso, lo que están hablando de los grandes ejemplos de industria global y aparecen ciertos traperos o urbanos chilenos. Hay uno que es muy, muy citado. Dame unos nombres importantes. Kid Voodoo. Kid Voodoo, él. Y me asusta porque los parámetros para las grandes industrias como Spotify pasa por buscar más Kid Voodoo. Por buscar eso. Claro, y obviamente que lo ves referido en Argentina, en Colombia, así como lo interesante de la escena musical chilena. Y es cierto que aquí se han logrado cosas enormes. Y desconozco cuál es el mensaje de ellos. La verdad no le he prestado ninguna atención. Desconozco o prejuicio lo de Bad Bunny porque te dicen que no hay mucha sustancia en su letra, sino que es más su actuar como persona por el poder que tiene. Entonces sí, ahí me siento completamente ignorante, pero sí, hay algo del idioma que es muy asombroso el saber que en República Checa o en Polonia escuchan esto. Sí, obvio. Es una cuestión
Eso. Y que estén parafraseando ahí el español dentro de lo que puedan comprender de un idioma tan distinto, probablemente escuchando esta música y estos ritmos urbanos. Claro, el amigo Santaolalla diría que habría algo en el beat y en la cultura del hip hop y en algo que es lo que tira a estos otros en Europa Oriental, en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos también. Bueno, no como hay- una expresión también de lo callejero, Sí, ¿no? sí, eso, justamente, Sí. vuelve a ser el tema de la cultura urbana, hip hopera. Y bueno, el 25% de lo latino en Estados Unidos, yo por lo menos mi experiencia en Estados Unidos hasta el 2003, yo sentí que Estados Unidos igual era un país bastante, en las grandes ciudades, bastante bilingüe. Ya. Es decir, yo ya sentía que el español era parte de lo que se manejaba ahí. Obviamente sabido que la situación ha cambiado con ciertos gobiernos, pero el idioma ya estaba instalado. Ese segundo idioma culturalmente ya estaba medio aceptado, no sé. Alfredo, y otra cosa, claro, hemos analizado un poco, yo decía, la idea acá es fondo y forma, pero también las formas son ineludibles de cómo han cambiado y se ha, por ejemplo, ido perdiendo la posibilidad de leer una crítica a un disco o tener ciertas voces, como es tu caso, con muchos años de especialización, con programas, siendo una voz súper reconocible. ¿En quiénes pueden decirnos qué disco es bueno, qué tenemos que escuchar? La crítica literaria, la crítica musical, la crítica en el teatro, el cine, se ha ido perdiendo y más bien hoy son influencers o gente que te recomienda o te dice presta atención. Estamos bombardeados de aquello. ¿Crees que hay un riesgo en eso? Sí, Más allá de que hay un uno- riesgo que tiene que ver con la calidad y la manera de saber descifrar ciertas señales. Y es cierto que estamos en manos de algunos influencers, pero como en todas las cosas, hay unos tremendamente informados que en el fondo están tomando el lugar que nosotros no tenemos. La caja de resonancia de la radio ya no te están escuchando con tanta atención como lo hacían antes. Las radios también están pecando de no ser tan propositivas tampoco, en tanto a música chilena y a música nueva internacional. Estamos haciendo todo para que efectivamente aparezcan nuevas voces, nuevas formas de contar, y prefiero quedarme con aquellas que tienen algún conocimiento y lo están diciendo de manera diferente en el campo de la apreciación del cine, del arte en general y de la música. Pero hay tanta gente desinformada que es eso. No es ni siquiera nuestra labor en la radio actual o mi generación el tratar de identificar dónde están estos referentes que están entregando buen contenido Sí. y todo eso. Yo consumo mucho contenido, pero trato de que sea parte de lo que a mí me aporta para yo poder recomendar con responsabilidad. Pero los patrones de hoy día son tan diferentes que, como lo dices tú, estamos en manos. Esa es la nueva crítica. Incluso yo me pregunto si no será también, bueno, obviamente entendiendo el ejercicio de la profesión, del periodismo, una cierta nostalgia, pero yo extraño tener más voces que me digan, hay que prestar atención porque se han especializado y saben, más allá de lo que te gusta, dejar tal vez ese excesivo personalismo o esa lógica del nicho que tú decías, ¿no? Yo te voy a decir cuáles son los mejores discos de la movida electrónica italiana. Perfecto, qué interesante. Pero necesito una cierta, porque creo que hay ciertos riesgos de que todo sea muy parecido, que todo sea muy igual. Y creo que en la distinción, en la diferencia, o apostar a aquello, se ha ido como perdiendo, se ha ido extraviando. Hay más necesidad de encajar, de responder, a desafiar. Es cierto. Vivimos en la cultura del nicho y todo va para allá. Y eso es peligroso, me preocupa. Lo que estás recibiendo es justamente eso, quieres pertenecer. Yo también viví de adolescente también en esas culturas de tribus y todo eso, pero no de la manera en que está ahora todo compartimentado. Y no sé, yo tampoco tengo mucha esperanza en que vaya a ser como antes, lo que tú decías, como que uno siente una nostalgia en donde faltaba una visión como más global, entender todo el panorama. No es así. Y eso lo podemos conectar con lo mismo que decías tú. ¿Dónde está Rage Against the Machine cantando a lo que ocurre en la actualidad o el gobierno de Trump? ¿Qué pasó ahí con esa respuesta también
evidente, incluso sensorial, visceral respecto a lo que pasa hoy. Es que yo creo que por el caso que me diste, cuando las cosas se vacían de contenido, todas las revoluciones musicales, sónicas, líricas, luego ya son una parte de la industria. Y la verdad, si tú me preguntas dónde están hoy día esas voces que están actuando como un desafío a contrapelo, están en estos artistas como muy under, muy alternativos, pero no es nada que sea de estos grandes nombres como en los 90, que sentía que había mucho poder para ciertas bandas que tenían un discurso, y no solamente Rage Against the Machine, sino que en el mundo entero, y que fueron absorbidas por la industria. Hubo un tiempo en que convivieron. Hoy día no está en la música que yo conozco. Y nosotros, como personas que trabajamos en radio o participamos en el mundo del entretenimiento y ocupar estas herramientas que tenemos, que es la música y la manera en que la desciframos y la interpretamos, yo estoy actuando con puros relatos de cosas de antes, nada muy nuevo, y no es que me preocupe entenderlo. Lo que está pasando el día de hoy. Yo estoy tratando de reconstruir el pasado de la mejor manera posible para ver si se lo puedo entregar a gente más joven. Pero en nuestras radios y en las radios de rock ahora en Chile, nosotros tenemos un público que de verdad tiene más de 40 años. El público en general. Y yo he sentido ahora que me he acercado a compartir con algunas bandas de la nueva generación, como Estoy Bien, GSK, el mismo Matías de Candelabro, con quien me conozco y tenemos una buena onda, porque por esas cosas de la vida, no porque yo lo buscara. Me pasó tener un encuentro con ese tipo de grupos y verlos en vivo cuando no eran conocidos. Pero fue de pura chiripa. Yo no lo estaba buscando, no era mi responsabilidad. Y tuve, qué bueno que quedé bien parado, el gesto de acercarme a esa banda que estaba tocando para muy poca gente, y les dije: qué bueno lo que ustedes hacen. No sé por qué, no lo entiendo del todo, pero está muy bueno. Obviamente que esas bandas aprecian de que yo no lo haya dicho hace 3 años atrás. Claro. Porque además yo creo que fue... y dicen: Alfredo, como de la antigua generación, el de la radio de siempre, me dijo esto. Y obviamente que Matías no se ha olvidado de eso. Y dice: tú me dijiste eso y para mí fue súper importante. Pero el chico en ese momento tenía 23 años y yo 54. Sí. Entonces yo soy su papá para todos los efectos. Y me pasa que con ellos yo tengo una sensación de futuro, pero a veces los entrevisto y siento que están en otro mundo, en otro planeta que yo no entiendo. Pero sí he ido a Rojas Magallanes, sí como que entendí un poco del por qué se armó eso, pero no tengo los mismos referentes. Los mismos códigos. Siento que yo los códigos que tengo son completamente diferentes a los de ellos. Pero volvemos a algo súper esencial que tú dices: conectaste desde las emociones, sí, más allá de comprender, o tal vez, obviamente hay una brecha generacional, te pasó algo con su música, que es lo esperable, y que yo creo que además también tenía que ver con algo que es lo que nosotros analizábamos acá, esa intención del rock, ¿no? De remover, de sacudirte. Sí. No, le tengo mucha fe. Ahora que GSK lanzó este segundo disco, hice una entrevista que me gustó porque fue parte de una actividad de la industria. Está bien que la SCD haga una suerte de lanzamientos o varios lanzamientos y escuchas, y que sea la SCD, que es industria, que ayude a ponerle más color a lo que está haciendo GSK, o el hecho de poder conversar con ellos, y yo siento que están esos referentes. Entiendo que en Crimson trato como de acercarme por ahí y siento que podemos conectar, pero hay momentos que me desconecto completamente, no entiendo lo que les pasa por la cabeza. Y el hecho de que lo comenté el otro día en la página de ellos, de Déjenme Dormir, que es una banda que me gusta muchísimo, y que qué bueno que metieran aquí la Payún en esas cosas, y ellos reaccionaron así como: grande Alfredo. Yo digo: sí, pero no es mi necesidad ahora conectarme con ellos, pero me gustan. Pero son bandas que yo no comparto en la radio. Es decir, que puedo compartir a título personal, pero a mí no me hace más curador de nueva música. La recomiendo a nivel muy personal, pero encuentro que personas como yo y varios otros de los más viejos estamos perdiendo nuestra potencia en de verdad poder ser: esto es lo que tienes que escuchar. Ahí es donde me ha costado
reinstalarme, porque claro, en los 90 y principios de los 2000 Sí. yo era un referente. Yo escribía críticas de discos. Hoy día no, hoy día lo intuyo ciertas cosas, pero que tienen que ver con el rock. Y también porque, ¿será que hoy hay tanto temor a hacer una crítica y saber lo que eso implica? Porque al final, hoy, incluso cuando tú quieres ir a un concierto, tienes que encontrar lo que estuvo fabuloso. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando la crítica de cine se ha ido extraviando porque ¿para qué te vas a enemistar con quienes están distribuyendo? O sea, es un problema. Yo lo he visto también en varios de los análisis que hay desde la falta de recursos, porque los espacios tradicionales son los primeros que se recortan en los medios respecto a la cultura, y porque también hay un cierto control peligroso, siento yo, ya sea de las personas que son las grandes productoras que traen conciertos, que si tú no los encuentras que lo hicieron fabuloso, que el concierto estuvo increíble, te tiene el riesgo que te veten incluso, o que te cancele a alguien porque no le gustó tu opinión. A mí me ha pasado algún par de veces, pero hace mucho tiempo, pero entiendo perfectamente el punto. Hay gente que no se atreve porque dice, no me quiero enemistar con estas grandes. Para mí, ¿Para qué? hoy día las grandes estructuras de poder pasan por los promotores, productores de conciertos, y ahí no te puedes enemistar con eso porque esos son imparables, tienen todo el poder. En el antiguo mundo mío, sí, el hacer una crítica aguda con respecto al lanzamiento de una banda grande en que la industria tenía muchas esperanzas, no sé, no te podías meter con Los Tres, no te podías meter con bandas así porque, claro, porque había una cuestión de un sello. Ha cambiado todo muchísimo, pero hoy incluso día esos debates y esas discusiones eran necesarias. En contra de hoy día todos tienen una opinión porque obviamente se democratizó tanto el tema de la red social que todos tienen una opinión. La opinión de ese que está comentando en el número 28 de la lista de una publicación de Instagram es tan importante como la otra. Todos dicen, pero yo creo, yo opino. Gran personaje, 31 minutos. Claro, y la opinión del emisor al final tampoco es tan importante, pero hoy día yo como emisor, si tuviera una opinión, ya no hay un sello que me vaya a vetar, no hay una gran industria que me vaya a cancelar. No, hoy día ya todo el mundo dice lo que quiere y obviamente no ha sido parte de mi lenguaje hacerlo así, nunca. Pero sí, en algún momento de la gran industria tuve unos problemas porque uno no podía hablar mal de nada. Todo tenía que ser bueno. O Entonces, sea, no es tan nuevo, dices tú eso, siempre ha existido. No, siempre existió. Alfredo, y para cerrar, porque nos quedaríamos un largo rato más y hay muchas cosas, pero bueno, vamos a nosotros ser responsables con la audiencia, ¿no? ¿Hay algún disco, algún nombre más allá de los que ya hayas citado que te gustaría como cierre de mencionar, tal vez pensando en que la idea era analizar el rock, su estética, pero sobre todo su ímpetu, su pulsión, que tiene que ver con este espíritu de sacudirnos, de hablar de lo que está ocurriendo, de su vinculación con los procesos históricos, sociales? Ya te lo había citado, pero no un disco de una banda nueva, y es por el hito de septiembre de los 40 años del Pateando Piedra, porque me ha pasado que he estado hablando con mucha gente, incluyendo a dos de los miembros de Los Prisioneros, a Claudio y a Miguel, lo que me parece una pena que estén separados el día de hoy, cuando estuvieron juntos y tendrían que celebrar un hito, y uno por un lado, el otro por el otro, y Jorge González no en sus capacidades como para defenderlo, porque es pura cultura. Creo que es un disco demasiado importante y refleja todo lo que tú me mencionaste, como hay algo que una todo esto y el contexto y sea tan importante el día de hoy, y para mí no tan desde el emo de Corazones, para mí Pateando Piedra es el disco, es decir, tiene todos esos referentes. Yo con mi hijo que tiene 16 años, ahora estuvimos redescubriendo a propósito de que le gusta el pop y la electrónica, y yo le digo, ¿quieren dinero? Es pop electrónica, tiene sus referentes en electrónica bailable, disco ochentera. Y va, lo escucha y le encanta, pero también repara en la letra. Entonces digo, esto es lo mejor, esto no tiene fecha alguna. Un chico de 16 años lo entiende de la misma manera. Hay pocos discos
tan importante en eso, y una canción tras otra, son 5 o 6 que son ya cuestiones como una catedral, que son insuperables. Yo me crié en una década de los 90 en donde por alguna razón Los Prisioneros y Jorge González habían palidecido un poco, la gente les estaba faltando el respeto seriamente, y habíamos construido todo otro relato a partir de los tres y de una competencia musical y de una cuestión lírica, y nos estábamos olvidando de lo más importante, que es como decir las cosas como son y sonar arriesgado. Los tres nunca fueron tan arriesgados. Petinelli sí, quizás Álvaro Enrique sí, pero los tres no tanto. En ese sentido, para mí, lo de los 40 años de El Pateando Piedras de Los Prisioneros es un hito así fundamental. Claro, y ese hito conversa más allá de los análisis posteriores, por ejemplo, lo ocurrido en el estallido, donde fue la banda sonora de lo que se estaba viviendo ahí, siendo que era un disco, no sé, 35 años atrás, ¿no? Claro, y por cierto, por la canción, y Jorge con esa reflexión de que decía, me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera y que esa canción no estuviera en boga el día de hoy. Así que como tanto hemos cambiado, porque estamos hablando de que todo ha cambiado, pero hay otras cosas que no han cambiado nada. Que no han cambiado para nada, al contrario. Y por eso que seguimos necesitando el rock, y eso es lo que queríamos conversar. Para eso está la música y el rock en cualquiera de sus denominaciones, justamente para hacerse cargo, y ojalá que sea así. Eso está en manos de otras personas, emisores y, en mi caso, difusores. No soy yo, ya son otras personas, pero estoy dispuesto a estar para conversar con cualquiera que le interese decodificar qué es lo que está pasando el día de hoy, porque más voy a escuchar yo que otra cosa, más voy a aprender yo. Qué bien, y gracias por el tiempo también y la posibilidad de analizarlo y detenernos un rato acá para ver lo que está pasando con esto que seguimos nosotros acá necesitando, que es mucho más rock. Gracias, Vivi, por la invitación. Mientras la expedición de Charles Darwin se prepara para cambiar el curso de la historia, una mujer desafía todo para escribir la suya. Descubre Bluebells en esta edición especial de Francisca Solar. Aquí le estoy mostrando este precioso y maravilloso libro, pero que sobre todo lo importante y lo relevante de acá, esta cautivadora novela histórica que está ambientada en el Chile de 1834. Acompaña a Laura Villa-Smith, la única ilustradora botánica a bordo de el HMS Beagle, una historia de amor, de ciencia, de ambición y también de coraje. Una inolvidable travesía por los sueños y desafíos de una república que comienza a constituirse. Bluebells, edición especial en esta tapa dura con una cubierta, con estos cantos pintados, y que ustedes, como ya lo saben, está disponible en librerías y en tiendas digitales. Rainiero Guerrero, periodista, director de Radio Futuro, la radio del rock. Muy bienvenido, gracias por estar junto a nosotros en el Estado del Arte. Gracias, Vivi, por la invitación. Feliz. Rainiero, en tu carrera como periodista especializado, como crítico también de música y a cargo de la dirección de una radio que además apunta a una tradición rockera, ¿cuántas veces has escuchado que el rock ha muerto? Muchas veces. Es como un mantra permanente. No sé cuál es la motivación de eso. No sé cuál es como la idea, fuerza detrás de impulsar algo que por una cosa natural no va a desaparecer. La música, es como decir que la música desapareció, ¿no? O que el arte va a desaparecer. Son estilos, son géneros de las diferentes cantidades de géneros musicales que hay. El rock es uno de ellos, y si lo analizamos en la gran línea de tiempo de la evolución musical, el rock empezó ayer, empezó recién en el año 55, 56. No tiene mucho tiempo tampoco, y lo que sí durante 3, 4 décadas fue probablemente el protagonista de la escena musical, ¿no? Aparecieron las grandes bandas, las grandes influencias. Todo lo que pasó en los 60 marca demasiado en términos de las bandas que aparecieron y todo lo que se produjo, desde los Beach Boys y de los Beatles y Hendrix y toda esa gran evolución hasta nuestros días. Y claro, lo que pasa es que hay un punto donde probablemente ya la fuerza o el camino va tomando otras aristas y aparecen otros géneros musicales, y ahí entra un rol importante de los medios de comunicación, ¿no? Donde deciden dónde colocar el foco, ¿no? Y por décadas, como te decía, el foco estuvo puesto en la música rock, en el pop,
y quizá entrando el 2000 en adelante el foco comienza a diversificarse y ya no es solamente un foco que apunta a un género, sino que son muchos focos y quizás unos más grandes que otros que apuntan hacia otros géneros musicales y claro, en el fondo sale de la luz nomás, pero no es que desapareció, no es que se dejó de hacer música de rock, todos los días siguen apareciendo bandas, pero por eso te digo, es como un mantra ¿Y a medio... qué crees tú que obedece? Porque desde Jane Seymour, que hace también una crítica, por ejemplo, dejando fuera grupos que sería impensado como Rage Against the Machine o Nirvana, o un celebradísimo disco actual como The Strokes, donde efectivamente se muestra esa efervescencia y esa vigencia, que están prontos a llegar a nuestro país, pero siempre hay capaz esta como disputa nostálgica, ¿no? Que lo que había antes era mejor o era más original, era más purista respecto a lo que significa el rock. Yo creo que ahí hay ahí hay una alerta clara de la vejez, ¿no? Cuando ya uno se pone viejo, empieza a encontrar todo lo que pasó para atrás era mejor que lo que está pasando ahora. Y eso le pasa a todos, y nos pasa a todos. Yo creo que más que la nostalgia por la música, yo creo que la nostalgia desde donde se plantea Gene Simmons y muchos otros, tiene que ver con la industria también, porque ellos vienen de una industria súper glamorosa, donde hubo mucha plata, y donde probablemente hoy día... Me atrevo a decir, no sé si hubiese tenido el mismo impacto una banda como Kiss, por ejemplo, una música como Kiss, en esta situación, digo, hoy día. No sé cuánto hubiese sido el impacto pensando en la cantidad de formas de músicas que hay y que se muestran a través de las redes sociales porque está todo muy atomizado. Por tanto, tienes millones de focos hoy día. Entonces, él habla desde un lugar efectivamente donde la industria manejaba, no sé, 4 cajones, donde estaba el pop, donde estaba el rock, donde estaban las baladas y donde estaba, no sé, otro campo que tenía que ver con toda esta gran industria y donde se vendían millones y millones y millones de copias, se ganaban millones y millones de dólares, los tipos se compraban mansiones. Y claro, hoy día probablemente ese mundo está más lejano porque la industria también cambió. Efectivamente, esa situación le pasa hoy día a los artistas más pop, quizás a los más metidos con el mundo urbano, porque ellos son el foco hoy día, o han estado en el foco últimamente de esta gran industria musical, porque eso es lo otro, la industria musical sigue existiendo, ¿no? Por más que Internet vino a democratizar la música y que todo, y que los discos se fueron para abajo con las ventas, pero hoy día tú tienes que Spotify es una gran plataforma que maneja la industria musical y los sellos musicales como Sony, BMG, etcétera, siguen ahí estando con grandes campañas mundiales. Entonces, yo creo que ese comillas, ataque de decir que el rock desapareció tiene que ver con más que nada con una nostalgia de que efectivamente ya la industria no es como antes, ¿no? Entonces Claro. ya hay que ir a pelearla ante más opciones de escucha. Sí, hay que pelearla, pero pasa algo especial. Yo estuve buscando algunos datos. Si bien, claro, hoy tal vez la música urbana o el pop o incluso lo indie pueden estar dentro de lo más escuchado, si nos vamos a la venta de ticket o una radio como la que estás tú, sí hay una vinculación a la compra de vinilos, a los encuentros, hay toda una comunidad y como que el rock te acompaña toda la vida. El que se define rockero define una posición de vida, le traspasa ese gusto a su hijo. O sea, no sé cuántas veces, incluso creo que alguna vez te escuché que tú dices, Kiss probablemente ha venido en los últimos años y ha hecho el mismo concierto, pero cada concierto tiene algo distinto y tú te conectas de otra forma. Entonces, ¿cómo defines y por qué crees tú que está esa particularidad que a pesar de que la industria cambió, lo que tú nos estás contando, que tal vez hay muchas más posibilidades, hay formas diferentes de conectarte con la música, ese como esa conexión del rockero prevalece, como que más allá de los cambios sigue estando? Yo creo que no tengo la respuesta exacta porque es un misterio, pero personalmente creo que obviamente y sacando todo lo que tiene que ver con la gran evolución de la música de hace 2, 3 siglos o 4 siglos de la música docta o clásica o de tradición escrita, que ahí hay todo un mundo, ¿no? Y también sin querer pasar a llevar toda la gran evolución de la música afroamericana, del jazz, ¿no? En Estados Unidos. Si uno empieza a analizar, te vas a dar cuenta que todas las músicas tienen una gran evolución y son muy buenas. Pero en términos de lo que generó como industria el rock and roll a partir de Elvis en adelante es único o muy difícil de repetir. Lo que pasa con esa primera generación de rockeros que después evolucionan y que desaparecen de alguna manera finalizando los 50, pero que se transforma y explota de otra manera en Inglaterra y van a aparecer Beatles que
para mí son la máxima expresión del siglo XX, y que siguen repercutiendo a 26 años del siglo XXI. Yo creo que ahí hay algo distinto, ¿no? Y que a partir de ahí, de esta generación, de ese impacto que tuvieron en el público, no solo Beatles, los Rolling Stones, después Black Sabbath, y después la evolución con Maiden o Led Zeppelin, y van a seguir avanzando, y Genesis, Phil Collins, no sé. Ahí hay un camino que se va trazando y que hizo que la industria también fuera muy grande y que también la repercusión fuera muy grande. Entonces, pero más allá de la amplificación que puede haber o no, hay algo que yo creo que no está en discusión, que es la calidad, ¿no? O sea, me parece que una buena canción se defiende sola, se defiende con guitarra acústica o con una gran orquesta. Una buena canción trasciende en el tiempo y puede pasar, van a pasar siglos y vas a seguir escuchando el ta 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 tan, porque hay algo ahí que quedó y que nos sigue marcando. Y eso lo digo para todos los géneros musicales, no lo digo solamente en el rock. Hoy día yo escucho, no sé, I'm Levitating de Dua Lipa y siento que es una súper buena canción, y digo, esta canción la vamos a seguir escuchando 50, 60 años más, porque está muy bien hecha, está muy bien producida, está muy bien cantada, tiene elementos que obviamente ahí está la magia de esa cocina. Pero en el rock particularmente, ¿y por qué la gente sigue aperrada? Porque bueno, hay una cosa de este mensaje de la actitud, de esta rebeldía, que se contrapone a veces con ser parte de una gran industria, ¿no? Y ganar muchos millones. Pero tiene algo ahí, una raíz que es bien natural y es bien como cercana a uno mismo, ¿no? Es bien fácil, es bien entendible y es bien potente. Yo creo que esa potencia que tiene todavía el rock, hasta el día de hoy, digo, con las bandas clásicas, con las que van saliendo, con las nuevas que aparecen, todavía siguen marcando algo que a nosotros, al público en general, nos gusta, porque tú sientes que hay algo distinto, marca una diferencia, pero eso, como te digo, para el mundo del rock, así como existe el mundo de la música romántica, por ahí es otro mundo donde efectivamente esa actitud te genera otra forma de vida y te genera otra cosa, y tu vida fluye de otra manera mejor, y esto para acá es puro ruido, ¿cachai? Entonces, yo lo encuentro bien relativo y también libre. Sí, es interesante porque fíjate que en el episodio pasado hablábamos del melodrama y analizábamos junto a los contadores auditorios que están en el musical chileno cómo las canciones de los galanes latinos habían hecho que los hombres, tal vez como limitados en sus emociones, expresaran totalmente, esa capaz irresponsabilidad amorosa. Lo cantamos detrás de él, nos ponemos detrás de él. Igual la cantan, igual siempre está este juego como que los rockeros igual tienen un lado como muy cebollero o muy romántico. Los Beatles cantaban bolero, ¿no? Las canciones de amor del rock son súper de amor. Lo que pasa es que están disfrazadas con guitarra eléctrica y por ahí otra cosa y una presencia distinta, pero son canciones tan fuerte como la puede ser de Manuel Alejandro, no sé, ¿cachai? No creo que hay mucha diferencia ahí. Creo que tiene que ver con la estética, con la forma en que se presenta, y eso obviamente hace que en una sociedad donde se mira mucho el cómo te ves, lo que estás diciendo, históricamente, claro, es más... conviene más decir que te gusta Something de los Beatles que una canción de Cristian Castro. Exacto, aunque probablemente las canten las dos a todo pulmón. Yo soy uno de ellos. Yo también me sumo ahí a ese mix porque eso nos constituye, pero tú hablabas un poco de la rebeldía, de la estética, e incluso también en lo que estábamos conversando como de lo que significa el representar o sentirte identificado con algo, pero pasó algo bien llamativo y nosotros también lo planteamos un poco en la editorial, que fue la utilización de una canción de Rage Against the Machine en todo este operativo policial de traslado de preso, donde el primer cuestionamiento es como, ¿pero qué ocurre acá si Rage Against the Machine es un grupo abiertamente anticapitalista, antisistema, y que esa canción en particular habla y cuestiona lo que significa el gasto en materia de seguridad, de armas? Entonces, ¿cómo ves cuando hoy hay un debate que no es de ahora, esto viene de hace mucho rato, respecto a si un cierto sector político, en particular la ultraderecha, ha tomado como esta retórica, ha tomado esta estética y la está utilizando cuando precisamente el origen de estos grupos o de esas letras era y tenía un compromiso social? Yo creo que eso es algo histórico, porque inevitablemente el rock o la música de actitud contestataria nunca ha venido desde la derecha en ninguna parte del mundo y en ninguna parte de la historia. Siempre ha venido desde la izquierda, centroizquierda, moderada, extrema, lo que tú quieras, pero siempre ha venido desde ese centro hacia la izquierda. Entonces,
Yo creo que pueden ser dos caminos, o derechamente hay una ignorancia al respecto, o el tema es una provocación. Pero también esto, como te digo, es histórico. Pensemos en la campaña de Reagan en el año 84 y usando Born the USA de Bruce Springsteen, Claro. ¿no? Que es una canción abiertamente contra la guerra de Vietnam, que habla justamente del abandono de los que fueron a combatir y que quedan absolutamente tirados y que les dijeron que tenían que ir a matar a los vietnamitas y tenían que ir a matar a Amarillo y tenían que ir a matar porque nacimos en Estados Unidos. Y finalmente esa canción la usa Reagan. Y él tiene que salir a decir, oye, esta canción yo no la escribí para eso. Entonces, el que aparezca hoy día la canción de Rage en algo chileno, obviamente igual es llamativo, pero no dista de lo que ha pasado históricamente. En el fondo no hay tampoco una música que pueda apalancar o darle sentido a ese relato que quieren construir o que se está construyendo. Pasó con Metallica y su música que la usaron en las detenciones y torturas en las cárceles que había en Kabul para la época de la guerra de Irak, y que también fue un tema que Metallica salió a decir, nosotros no autorizamos que esto pase porque nuestra música no tiene nada que ver con eso. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay yo creo que es más que nada una cosa de uso estratégico nada más de música que no va a salir, como te digo, desde el lado más visceral desde el centro hacia la derecha y para construir un relato quizás la música rock, por todo esto que hablamos de la actitud, cae mejor, pero obviamente hay una disociación entre ambas cosas, entre lo que el significado de la canción y lo que se quiere contar. ¿Y tú crees que se puede asumir que que es ignorancia o que hay una provocación clara, que es como una apropiación directamente? Yo creo que es apropiación. Yo creo que eso, no. Y si pensamos que hoy día la comunicación es estratégica, sí, puede que haya también una suerte estratégica de decir, usemos esto nomás porque vamos a generar ruido nomás. Se va a generar ruido de cualquier forma, ya sea desde el contenido mismo, que es el tema de los traslados, de la cárcel de seguridad, de la seguridad misma, o generar ruido en redes sociales como esto, decir, mira, están usando esta canción. Entonces, finalmente estás generando temas. Estás generando temas en cada uno de los elementos que se pusieron ahí. Estás generando si la cárcel sirve, estás generando temas sobre los derechos humanos de los presidiarios, estás generando temas sobre la música que se usó, estás generando temas sobre la campaña como se está mostrando. Entonces, yo creo que sí hay mucho estratégico, ¿no? No me sorprendería tanto tampoco, no creo que es parte de, no es lo mejor, ya entrando a la opinión personal creo que no corresponde, pero es parte de la idea cómo funciona el mundo a través de las campañas de Estados Unidos también, hagamos Make American Great Again. Sí. También hubo ahí ciertas controversias, incluso por canciones del Rolling Stone, hasta de YMCA. Totalmente, y en Argentina pasa con La Renga. Con La Renga. Pero ahí detengámonos en eso, que yo creo que igual es interesante, lo decíamos, esto no es un debate actual, pero sí tal vez ha cobrado una mayor cosa como performática, sobre todo porque el ejemplo tal vez más cercano es lo que pasa con Milei, ¿no? Que él mismo en sus concentraciones políticas cantaba canciones, el grupo decía y cuestionaba precisamente aquello, pero tiene que ver como con que se tomó desde este sector como esta actitud rebelde contra lo establecido, contra lo políticamente correcto. Entonces, ¿cómo lo ves? Porque es interesante que se produzca como este como relato que toma una posición, o sea, que toma estos elementos que indudablemente le pertenecen a otro sector o que siempre han estado como ligados de forma, porque por ejemplo uno piensa en el punk, ¿ya? El punk nace precisamente contra el sistema y lo que se busca es rebelarse frente a ello, y muchas de estas posiciones lo que hacen es querer aún volver a ese sistema o defenderlo, ¿no? Sí, por eso digo, yo creo que va más asociado a todo tipo de comunicación estratégica. No veo que haya otro contraste, no veo que haya otra mirada. Hoy día, más allá de lo que pueda hacer La Renga, por ejemplo, el uso de la autorización, si se pagan los derechos, probablemente tienen que usarla o la pueden usar. No entiendo ahí ya mucho el detalle de cómo funciona en Argentina, pero yo insisto, lo veo más como algo completamente estratégico, donde hoy día todos los elementos para comunicar algo sirven, ¿no? Desde lo visual, desde lo auditivo, ¿qué estás comunicando? Es casi como una cosa semiótica, visual, de los elementos que estás mostrando, y la música es un elemento más. Entonces yo creo que ahí efectivamente, a sabiendas que eso va a provocar algo, ¿no? Pero lo veo como algo absolutamente estratégico por parte de los diferentes y múltiples equipos de comunicación que operan en el mundo hoy día. E insisto,
No es lo que corresponde, creo yo, porque no tiene nada que ver un mensaje con otro, pero a lo mejor también ese mensaje y esa detalle, esa minucia la sabemos nosotros, que estamos metidos en este mundo de las comunicaciones, que estamos metidos en el mundo de la música y entendemos. Pero para lo mejor hay otras personas que en su mundo opera en otras cosas. Escuchar esa música sí le hace sentido nomás, ¿cachai? Y punto, y no entiende el mensaje y no tiene por qué saberlo. Entonces, y puede que haya una gran masa que no sabemos que sí le hace sentido esto que está pasando, ¿no? Y por eso Y ahí digo, tú no ves, porque una cosa es lo que me provoca a mí el ritmo, lo que me provoca la sonoridad, incluso si están cantando en otra lengua. Y algo que ellos defienden que la música más bien juega en ese campo, pero no podemos negar toda esa tradición donde efectivamente son una muestra y sobre todo las letras de mostrar lo que está ocurriendo política, socialmente, emocionalmente incluso. bueno, ahí habría que, habría que llamar a Zac de la Rocha y Claro. a Tom Morello y contarle y saber a ver si ellos tomarían algún tipo de acción legal o Oh. reacción o mensaje al respecto, ¿Pero te pero parece pertinente el debate? sí, o sea, sí me parece pertinente, pero, pero tampoco me parece tan, como te digo, tampoco me parece tan llamativo. Digo, o sea, ha pasado de las campañas de Nixon, ha pasado de las campañas en Estados Unidos, digo, ha pasado en Chile, ha pasado en todas partes del mundo. O sea, el uso de una música, de una canción al servicio de una campaña política, de lo que sea, es algo permanente, porque justamente la música ha estado ahí para contar algo, una historia, y por ahí hay otros personajes que toman ese mismo relato para llevarlo a su lado y contar esa misma historia, pero de otra forma. Pero no es nada nuevo. Lo que Sí. pasa, a eso voy, no es nada nuevo. Creo que es parte del uso de la comunicación estratégica, Claro. como te decía. Entonces, sí me parece que está justo el debate. Creo que todo es debatible. Me parece que todo, Claro, todo puede ser tema. y habilita también el detenernos y el revisar como cuál ha sido el rol, porque capaz que hoy muchos de los discursos están solamente como en un campo más de la contingencia, de lo político, incluso de los partidos políticos, pero cuando al final también uno empieza a hacer una revisión histórica, está marcado sobre todo por las tendencias musicales, por las tendencias artísticas, por el cine. Entonces, yo creo que es interesante detenernos y ver qué está pasando respecto como un poco a esta pregunta inicial de qué Sí. ocurre con el rock y con sus lógicas en un mundo que hoy probablemente cambia mucho y lo que pasaba antes que tú podías ser fan de un grupo y te podían gustar 40 años de su trayectoria, tener todos sus discos, pero hoy todo es muy rápido, muy líquido, no permanece mucho. No, no, porque hay demasiado, insisto, hay demasiada, desde el cambio en la industria y pensemos en el algoritmo de Spotify nada más, ¿no? La otra vez me acuerdo que había una entrevista que le hicimos en radio a Billy Good, bajista de Faith No More, Ajá. y él decía, le preguntamos qué es lo que estaba escuchando últimamente. ¿Ya? Y él dijo, es muy difícil que te pueda decir lo que estoy escuchando últimamente porque tengo una lista de más de 2000 canciones y bandas que aparecen y que me las sugiere el algoritmo, que me las sugiere un amigo y otro compadre por allá y después me tiran otro video. Entonces dijo, no, ya no es lo mismo de hace 40 años atrás cuando yo iba a la tienda de disco a comprarme un cassette o un vinilo y yo esperaba que saliera y yo lo escuchaba y lo recontra escuchaba y lo tenía. Y después se lo prestaba a un amigo y él me Sí, prestaba a otro. claro. Y en el paso de un mes nos escuchábamos 10 discos, ¿cachai? Y esa era la influencia. Y el resto lo escuchábamos en la radio. Hoy día es demasiado. El otro día alguien me comentó sobre un estudio que salió que Spotify había bajado, a propósito del uso de inteligencia artificial, había bajado más de 40, o no sé, no me acuerdo el número exacto, de millones de canciones que bajó de un día, de canciones que no tenían ningún tipo de relevancia en términos de tráfico, canciones que estaban hechas por inteligencia artificial, de artistas que en Como realidad que no... depuró un poco. Depuró, pero porque hay una cantidad de... Así, con todas las críticas que se le hace a Spotify por la forma en que nos está llevando a escuchar música, también, así como hay una depuración en términos de decir qué es lo que hay acá. Entonces hay demasiado... Todos los días se están publicando millones de canciones. En esta misma plataforma que borró 40 millones, por ejemplo, hoy día probablemente están subiendo 50 o 10, no sé. Aparecieron nuevas bandas en Perú, en Chile, en Pakistán, Sí. y van subiendo a la plataforma. Entonces, es demasiada la información como para que le pidamos hoy día a las nuevas generaciones que tengan el cariño y el gusto por una sola banda. Así todo,
así todos sí lo Ya hacen. somos viejos los que tenemos Pero, claro, esa relación. pero así todos lo hacen, hay seguimiento, así todo hay compromiso, y yo creo que esto tiene que ver con las evoluciones tecnológicas finalmente, y como ha sido en la historia de la música, o sea, desde la aparición desde el compact que vino a matar el vinilo y el cassette y después que el internet vino a matar todo lo que está para atrás, y hoy día estamos de vuelta en el vinilo, pero aparece la inteligencia artificial y nos vamos a morir todos, pero de repente nos vamos a dar cuenta que finalmente todo se va acomodando, porque no todo puede llegar a barrer con todo, ¿no? No, y menos mal que hay esperanza, porque aquí hemos hablado también de las distopías que se cumplieron, entonces hay como esta sensación de que el futuro como que se nos va, como que no podemos como alcanzarlo. Bueno, y en el cine pasa lo mismo, el streaming supuestamente mata al cine, pero igual las salas están llenas, y ahí estamos, ¿no? En ese loop. Pero ahí me gustaría detenerme porque tú decías, claro, estamos como abrumados, tenemos demasiado que escuchar, no alcanzamos, ahí aparece algo nuevo y es como que no, de este disco, hoy no lo pude escuchar. Pero antes por lo menos había alguien que te podía decir, esto está bueno, esto está malo, que era el periodismo musical, que era una crítica. Un disco, tú antes podías ir a buscar un nombre y decir, yo a esta persona lo sigo, me gusta lo que opina Rainero Guerrero y voy a ver qué está pensando respecto a la nueva publicación. ¿Cómo ves también el periodismo musical, el periodismo cultural, que hoy tiene tan poco espacio? Yo creo que estamos en un momento bien crítico en términos de esa suerte de referencia, ¿no? De la que hace mención tú, de decir que hace algunos años uno atrás miraba a ciertas personas en el mundo, en Chile, que era una referencia efectivamente para dar ciertas nociones, ¿no? No dirigían tu pensamiento, pero era una suerte de referencia para decir, ok, me gusta lo que dice él, se acopla a lo que yo quiero y por ahí voy a seguir ese camino. Yo creo que en ese sentido las redes sociales han jugado un papel súper importante, negativamente creo, en términos de lo que es la opinión. Hoy día en general nadie se atreve a dar una opinión, nadie quiere dar una opinión, nadie quiere mojarse en algo, nadie quiere etiquetarse en algo, porque o te castiga el algoritmo, o te castigan las redes sociales, o te castiga un medio, o te castiga. Entonces, creo que ahí hay un tema súper complejo que es mucho más complejo que que el tema musical mismo. Yo creo que lo que hablamos de la música es efectivamente algo particular que nos atañe a nosotros, pero es impresionante cómo ver que finalmente uno se va de alguna manera abstrayendo, ¿no? Como decir, bueno, ¿para qué? Yo creo que Te vas como limitando, yo creo claro. que esa pregunta es, bueno, ¿para qué? Yo creo que se ha hecho una tónica en general en torno a lo que es la industria musical. Entonces, mucha gente se va como, ya, está bien, mejor no lo digo, ¿para qué? Porque después tengo que volver a entrevistarlo, después tengo que volver a meterme con hacer una O la nota. productora no me va a invitar, si cuestiono un concierto, Yo después creo te que por eso creo vetan. que es destacable lo que siguen haciendo algunos pocos, ¿no? De seguir siendo periodistas críticos, porque hay que entenderlo como eso, no es más que eso, no es nada tan grave como decir si un disco te gustó o no, ¿cachai? Eso, yo creo que tenemos que impulsar esa cosa de volver a decirlo con toda la libertad, de decir, no creo que sea un gran disco, y esto es lo que yo sugiero y punto. No estoy diciéndole a la gente que no vaya y no lo compre, no estoy diciendo a la gente que no vaya y no lo escuche, no estoy diciendo que ese artista sea bueno o malo, solo estoy diciendo que es particular, esto que acaba de aparecer o ese concierto que vimos el día de anoche no fue lo mejor, o sí fue lo mejor, fue realmente extraordinario. Y yo creo que pero ese tan sencillo ejercicio de emitir una opinión, yo creo que hoy día, entre muchas causas, pero me parece que las redes sociales han aportado mucho a esto, que te funen, a que Sí. se inicie. ¿Qué crees Si tú que alguien hay dice algo ahí, contra Rainero? alguien... Porque yo me quiero quedar como con esa idea que como que tenemos miedo a todo, a no cuestionar a un artista porque va a parecer como, bueno, Esto mismo se está pasando en hablaba, la crítica literaria, es obvio, el mismo tema en la en el crítica del arte cine, visual, en el cine, en todas partes. que al final terminamos como transformándonos como en barras bravas, o sea, no sé, desde desarmada BTS, que en el fondo tú no puedes hacer un cuestionamiento porque si no después hay toda una respuesta en redes, más allá de los distintos estilos o cosas que te puedan gustar. Bueno, después estaban también las Swift, estoy llevándolo al pop como un escenario también que es parte de esas reglas donde hoy existe tanto temor incluso a expresar opinión, pero por el contrario, la opinión
es un facilismo también, ¿no? Es como no me gustó y no doy argumento y no me gustó. Entonces, hay una cosa ahí bien como, yo diría como delirante, de que están como las dos pulsiones. No sé si te has dado cuenta como, no, esto es malo, pero por otro lado también no me atrevo a un ejercicio, que es un poco lo que hace el periodismo, ¿no? De analizar, Sí, de obviamente. incorporar ciertas variables y de poder decirte, oye, esto está bien hecho, esto no, acá. O sea, a mí me pasaba muchas veces si yo tenía una posición más crítica con generaciones más jóvenes, incluso en un debate del ejercicio del periodismo era como, tú ya estás vieja, no entiendes estos ritmos. Entonces también ahí hay como algo peligroso, siento yo, respecto a una cierta economía o que nos empecemos a parecer todos respecto a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Bueno, estamos yo creo que en un momento de la humanidad que apunta a eso, a través de todo lo que hemos hablado de los algoritmos, de la forma de escuchar, de como un poco homogeneizar todo nuestro funcionamiento, ¿no? Los gustos, lo que te llega a través del Instagram, los reels que te van apareciendo. Yo creo que ahí hay una suerte de como lineamiento que efectivamente nos lleva incluso, o en algunos puntos, digo no todos, a esto que estamos hablando de no querer exponerse tanto, porque finalmente emitir una opinión es exponerse. Es decir, yo me paro desde este lado del mundo, yo me paro desde aquí para decir si esto me gusta o no me gusta, si es bueno o malo, etc. Pero yo sigo como volviendo a escarbar en eso para volver a recordar que no es más que una opinión nomás. Es como, yo partí como periodista deportivo y en el fútbol era lo mismo, ¿cachai? O sea, si tú podés, si Juan Pérez jugó súper bien el fin de semana y tú decís 2 fines de semana que jugó muy bien y el tercero que jugó mal, tú decís, ¿jugó mal? Después tenías periodistas que no te hablaban, el juego no te hablaba porque decía, no, que tú me mataste el fin de semana. Claro. Pues si jugaste mal, pues. Sí. ¿Qué quieres que diga que jugaste bien? No, pues me mataste y después empezaba con la cosa de que no, y además te metiste con cosas familiares, con nadie. Entonces, existen unos delirios ahí muy que están operando hoy día. Por tanto, yo creo que estamos en un minuto, insisto, y si lo abarcamos a todo el mundo artístico y de lo que nos toca a nosotros como periodistas, sí, efectivamente hay una crisis ahí donde nos estamos guardando, estamos en una suerte de reflexión en torno a eso. Insisto, porque el rol que juegan las redes sociales son importantes. Entonces, ¿quién se quiere quemar por decir algo para que después te ataquen, te hagan pedazos o te manden recetas? Que en último caso no es malo poder tener una cantidad de recetas, pero yo creo que es un momento. Yo creo que un momento, y como todas las cosas, vamos a retomar eso. Afortunadamente en Chile sigue habiendo, sí, poca, pero hay periodistas que se siguen haciendo crítica musical, y yo creo que eso es bueno, tiene que seguir pasando. Si no, insisto, no, son palabras, no es más que palabras. No, nadie está diciendo ni definiendo una realidad. Más allá que los medios sí a veces construimos realidad, pero nadie define una realidad. Si te gusta el disco X de una banda, que te guste, disfrútalo. Si el de al lado no le gusta, no le gusta. Si el tema acá yo creo que es la red social, que permite que a ese que no le guste, no solo diga que no le guste, sino que te empapele al de al lado por decir que le gusta y el de al lado se mete, ¿y qué te crees tú? Y ahí nos metemos una pelea que es como innecesaria. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pelearnos por un disco, por un sonido? ¿Cachai? Exacto, y absolutamente estéril, y además también como este temor a no pertenecer, ¿no? A ser como aislado, exiliado de algo, cuando al final siempre las posiciones o los debates más interesantes cuando uno difiere, o cuando uno duda, o cuando uno se da un tiempo. Y en razón de lo mismo, quiero aprovechar estos últimos minutos de destacar esta crónica Toque de Joe Vasconcelos, Rainero Guerrero, la particularidad de la historia de Joe Vasconcelos, lo que significó para el Grupo Congreso, esta además biografía de un padre diplomático brasileño y su madre chilena. ¿Por qué crees que es relevante y qué hay detrás? Porque vuelvo a destacar, ¿no? En un momento donde son tan pocos los lugares para detenernos, para reflexionar, para investigar, tú tomas la decisión de hacer este libro. El hecho de hacer un libro ya es un acto de rebeldía y de resistencia. Sí. Ya es un acto de protesta positiva, de decir, no nos olvidemos del artefacto mismo, ¿no? Sí. Sentarse a leer un rato. Yo creo que es importante primero porque nos falta todavía, creo que en Chile, seguir resaltando nuestra música. Creo particularmente que somos, no sé cómo será el resto del mundo, digo, pero somos particularmente fanáticos de lo que pasa afuera. Y somos poco dados a decir que lo que pasa adentro, lo que pasó adentro, es muy, muy bueno. Yo era uno de esos también. Yo nunca fui fanático de Joe. Nunca lo escuchaba. Sabía perfectamente quién era. Fui a algún concierto, lo escuché en la radio, pero nunca me interesó más su carrera
hasta que empecé a hacer unas investigaciones para otro proyecto Ajá. y realmente me crucé con la historia de Joe y sentí que aquí había algo interesante para contar en una pura conversación. Dije, acá hay un mundo completo de Joe Vasconcelos que yo no conocía por lo menos. No sé si todo el mundo conocía y efectivamente después me doy cuenta que no todo el mundo lo conocía, a pesar de que ya lo había contado en alguna entrevista, esto mismo quizá en diferentes partes. Entonces, entender la relevancia de un joven de 22 años que se instaló en Chile en el 79 en Viña del Mar, habiendo cruzado todo el mundo, literalmente, y que su primer contacto musical va a ser justamente con los músicos de Congreso, que lo van a invitar a hacer Congreso, y que es la primera canción que él compone es Hijo del Sol Luminoso. Es algo que es de verdad llamativo, importante, y que merece ser resaltado de forma permanente. O sea, insisto, así como resaltamos que Charlie escribió tal canción y que Spinetta escribió tal canción y que Gustavo Cerati escribió tal canción, bueno, Joe Vasconcelos escribió Hijo del Sol Luminoso, que es una canción universal. Y yo estoy en esa campaña. Quiero resaltarlo y quiero exageradamente resaltarlo porque siento que es tan importante como cualquiera, es tan importante como un Beatles, es tan importante como cualquier artista y creo que ahí hay un punto donde siento que nos falta ese cariño, ¿no? Por lo que se ha hecho acá. El libro no sale desde esa lógica, no sale de como decir quiero hacer un libro para defender a Joe. No, sale de la historia propia, que es muy interesante y que había que contarla, pero en eso también uno se da cuenta de que poco sabemos, de que Joe se presentó el 92 en Viña del Mar a la competencia folclórica e hizo una canción sobre los chinchineros. Y fue casi expulsado a patadas del Festival de Viña porque eso no era folclore en Chile, ¿no? Y hoy día, 26 años después o 30 años después, nadie puede discutir que los chinchineros son parte del folclore nacional, son parte de la escena nacional, así como hacer una cueca en el 95 o cantar una cumbia en el 95 que no se cantaba y no se tocaba en la radio FM. Entonces, son gente con mucha convicción, son gente con demasiada convicción, aparte de calidad, talento y mucho arte. Hay una convicción diferente, es decir, yo quiero hacer esto, porque estoy convencido que esto es lo que tiene que hacer. Y hoy día mostrar eso y resaltarlo creo que es necesario. Entonces, él, los tres, los Bunkers, Sexual Democracia haciendo cumbia también, o haciendo un disco súper irónico a principios de la democracia chilena, o lo que hizo Aparato Raro, o lo que hizo Electrodoméstico, o la enorme figura de Jorge González, que no deberían ser discutidas, ¿cachai? Pero sin embargo estamos en un país donde todavía la mitad le cae mal Jorge González y lo encuentra un resentido. E ignora todo la gran obra de Jorge González reconocida en todo el mundo. Entonces, a mí eso no me parece. Yo ahí sí que estoy como, no, me pongo de un lado intransigente. Está bien esa intransigencia porque además habla de un trabajo, una investigación, una conversación como lo que tú traes. Quiero decir que esto es parte de la colección Disco Rayado y de la editorial La Piedra Redonda, que también es... Y yo siempre me doy el tiempo, ¿no? Todo el trabajo que hacen las editoriales independientes. O sea, hay mucho conocimiento, hay mucho trabajo, hay mucho talento, ya sea en este libro, en tu investigación, en lo que haces en la radio, y que más bien acá nos estamos rodeando como de ciertos prejuicios y como un poco de flojera, creo yo, de no darnos el tiempo de leer. Está ahí esto que tú decías que tenemos como que rescatar y que es importante un ejercicio bien hecho del periodismo, de la investigación y en relación a nuestra cultura. Eso, un ejercicio periodístico de muchas fuentes para construir una historia y todo esto que contaba yo, poder contrastarlo y relatarlo. Pero yo creo que es el ejercicio nuestro como periodista, ¿no? Me acuerdo que a propósito de la primera pregunta que hablabas del rock, me acuerdo que David Frick, que fue editor de la Rolling Stone por muchos años, le hicimos la misma pregunta en el 2017 cuando vino a Chile a una charla. Y él decía, no, el rock está ahí, me dice. El rock está ahí en Siberia, me dijo. En Siberia en este momento debe haber una banda tocando. Me dice, nuestra pega como periodistas es ir a buscarlos, es ir a escucharlos y difundirlos. Y yo creo que ese ejercicio se dio en el último tiempo post pandemia con esto que hoy día llamamos la nueva escena, que a mí me pasó personalmente que al conocer una banda de chicos que tocaban en Maipú, que me encantaron, que se llaman Samsara, yo empecé a recorrer otros circuitos que yo no recorría por un tema de generación, de pega, de tiempo, etc. Y empecé a ir a otros conciertos de lugares que eran en el centro de Santiago, donde se tocaban en una casa, en el living comedor, un lugar súper escondido. Empecé a escuchar qué es lo que era Rojas Magallanes.
Y resulta que había toda una gran escena de gente, de jóvenes que venían creciendo, que se estaba gestando algo, y fue muy lindo hoy día. Y yo sigo creyendo que es muy lindo ver hoy día a Candelabro, a Jesse Casel, a Estoy Bien, a Asia Menor, Déjenme Dormir, Frucola Frappé, bandas o la misma Chini.png, que hizo un lanzamiento hace una semana increíble en Matucana. Ya hay una generación de cabros increíbles que que no necesariamente precisan de los medios de comunicación, porque es una generación completamente orgánica, que los siguen la gente, que compran sus entradas, que agotan un Teatro Caupolicán, que agotan un Rojas Magallanes, que siguen y que están consumiendo su música. Claro, y nosotros aparecemos como también darle un soporte que también le da una validez, porque sentimos que es todo en serio. No tiene nada que ver en esa construcción Radio Futuro en términos de, como decir, esto gracias a nosotros, no. Sí entendemos que ahí hay algo interesante que está pasando y que justamente a propósito de ese discurso que habla de que el rock está muerto, es decir, no está muerto. Al contrario. Pero eso parte absolutamente de salir, ¿no? Con querer o sin querer, de salir a la calle y darse cuenta y empezar a buscar y descubrir que hay gente muy valiosa como el Seba Silva, como la gente de Joy Boy, Casata Record, la Carla Ari, mucha gente que viene hace mucho rato trabajando esto silenciosamente y que hoy día genera debate. Hoy día genera debate, a propósito de lo que hablábamos. La gente hoy día, el público, lo hablo desde la radio, está dividido, que mucho candelabro, que poco candelabro. Está pasando. Sí. Genera un debate, está perfecto. Ya veremos si ese debate es válido o no en términos de la forma, ¿no? Pero está pasando y en vez de criticar, deberíamos estar todos apoyando esto porque es una buena señal. Y yo me quedo con eso. Por eso digo, yo me quedo con que está pasando y es algo bueno y hay que seguir impulsándolo, hay que seguir apoyando y que vengan más bandas y que vengan nuevas generaciones de bandas porque es algo muy, muy, muy natural. Nació desde las propias vísceras de los chiquillos. Y yo lo encuentro mágico y me gusta estar presente, me gusta estar viendo eso, Sí. ver qué está pasando. Y también sumarnos a ese análisis, o sea, hay toda una lista que quienes escuchen este capítulo van a poder anotar Sí. y darse una vuelta, incorporarlo, capaz que bajarlo y después ver atentos dónde están tocando, que es un poco lo que nosotros queremos Totalmente, reivindicar totalmente. en relación a este tema. Así que, Está Reñero, pasando. está pasando, eso es lo importante y tenemos que nosotros también sumarnos a esa conversación y aquí también lo hemos hecho. Un gusto, como siempre, gracias por el tiempo y la conversación. Gracias por la invitación. Y Feliz. aguanta el rock. Sí, pues, siempre. Obvio, siempre. El Estado del Arte fue una presentación de Grupo Planeta y de Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.